Bueno, finalmente, para terminar, vamos a hablar del hipoparatiroidismo. Como su nombre dice, estará disminuida la función de la paratiroides y entonces la paratormona va a estar disminuida, ¿no? Cuando encontramos esto en pacientes que tienen hipocalcemia. La hipocalcemia se puede dar por muchas causas, algunas de ellas ya hemos visto en el anterior tema, que causan un hiperpara secundario, como son la enfermedad renal crónica y la deficiencia de la vitamina D. Debemos hacer diagnóstico diferencial con un pseudo hipoparatiroidismo y una hipomagnesemia. Ahora nos vamos a enfocar entonces al hipoparatiroidismo. Solo para recordarles las 4 glándulas paratiroideas que están en la región posterior de la tiroides. Dentro de las causas de hipoparatiroidismo primario, las más frecuentes son las causas adquiridas, que pueden ser reversibles o funcionales o pueden ser permanentes. Lo más frecuente son los procedimientos quirúrgicos de la tiroides que van a comprometer las paratiroides y van a producir disminución de la producción de la paratormona. En frecuencia están los procesos de radiación, sobre todo a nivel del cuello, enfermedades por depósitos de metales o enfermedades infiltrativas, tanto de la tiroides como de la glándula paratiroidea, y menos frecuente las causas genéticas que sobre todo tienen importancia en la etapa pediátrica para poder hacer el diagnóstico. Entonces, la secreción reducida de la paratormona en procedimientos quirúrgicos de tiroides se deben a la resección de las paratiroides o denervación de las paratiroides, hecho que hace que disminuya la funcionalidad de las glándulas paratiroideas. Una segunda causa es la insuficiencia glandular autoinmunitaria. Una causa congénita frecuente es el síndrome de Bjork, que cursa con un hipoparatiroidismo, y entre otras causas podemos tener la sobrecarga de hierro como la enfermedad de Wilson. Lo más frecuente, para que se acuerden, es la paratiroidectomía, que puede producir un hipoparatiroidismo transitorio o permanente. Una segunda causa, las enfermedades autoinmunes, como en el síndrome poliglandular autoinmune, en el cual además hay candidiasis mucocutánea y una enfermedad de Addison asociada a un hipoparatiroidismo, radiación, cirugía, otras enfermedades que pueden afectar también a las paratiroides, y hay que descartar que el paciente no tenga alteraciones en el magnesio, síndromes de mala absorción, pacientes alcohólicos con procesos inflamatorios que pueden también ocasionar una hipocalcemia. Las alteraciones genéticas, que son diversas y que pueden producir alteraciones no solamente del calcio, sino paciente que tiene sordera, displasia renal, retraso mental, retraso del crecimiento, entidades que van a revisarlo en sus clases de pediatría. Al haber la disminución de la secreción de la paratormona, entonces se va a producir la hipocalcemia. No va a ser capaz las paratiroides de mantener la homeostasis del calcio, por tanto va a disminuir la eliminación del fosfato a nivel renal y se va a producir una hiperfosfatemia a nivel sanguíneo. Si el calcio está disminuido en sangre, el riñón trata de ahorrar calcio y entonces hay hipocalciuria, disminuye el filtrado del calcio a nivel del riñón, se va a producir una alcalosis metabólica, disminuyendo la eliminación del bicarbonato a nivel del riñón, que va a ocasionar
una alcalosis a nivel sanguíneo. El pseudo hipoparatiroidismo, en el cual los pacientes tienen concentraciones de hormona normal, no se debe a la cantidad, la alteración se debe a que existe una disminución en la respuesta de los órganos blancos, como son el riñón y el hueso, a esta paratormona, o sea que no responden bien a pesar de que está en concentraciones normales. Esto se puede dar por varios tipos, por una disminución de la capacidad de la paratormona para generar un incremento del segundo mensajero del AMP cíclico, o una deficiencia a nivel de los receptores, o que a nivel renal existe una reducción de la respuesta a la paratormona, haciendo que la respuesta fosfatiúrica esté reducida. No se sabe bien cuál es la causa para ello. Entonces, para diferenciar un primario de un pseudo hipoparatiroidismo, en el hipoparatiroidismo tenemos un calcio bajo con una paratormona disminuida. Las causas más frecuentes, repito, cirugía y procesos autoinmunes. En cambio, en los pseudo hipoparatiroidismos, la paratormona puede estar normal o incluso elevada, y los valores de calcio, si bien en el tipo 1B, que es a consecuencia de alteración en el riñón, está bajo el calcio, cuando hay lesiones óseas, generalmente inclusive el calcio está en valores normales. Los síntomas se dan generalmente por la hipocalcemia, la hiperfosfatemia y los valores de calcitriol disminuido, que van a producir esta hipocalcemia, alteraciones o síntomas musculares y nerviosos, por la hiperpolarización a nivel de las células, va a producir hiperexcitabilidad en los nervios periféricos con contracciones, espasmos distales de los músculos de las manos y de los pies, espasmos laringios, convulsiones y hasta paro respiratorio. A nivel del sistema nervioso puede producir irritabilidad, depresión, psicosis, alargamiento del segmento QT, induciendo a arritmias ventriculares. El paciente va a empezar con una fibrilación ventricular y finalmente parada respiratoria por la deficiencia de calcio, disminución del calcio a nivel sanguíneo y prolongación del segmento QT. A nivel de los músculos va a haber hiperreflexia, contracciones espasmódicas, calambres. Importante medir el signo de Trousseau y el signo de Chebostek, que nos indican que el calcio está disminuido a nivel sanguíneo. Si este calcio va a depender los síntomas dependiendo si es leve o si es severa en la gravedad de los síntomas que tenga el paciente. Está en este video que nos permite ver el signo de Chebostek con la percusión en la región del maxilar, en la región parotidia, y vamos a ver contracción del músculo orbicular de los labios, y el signo de Trousseau, donde ponemos el manguito del esfingomanómetro y producimos una compresión de la arteria humeral y vemos una contracción espasmódica de los dedos de la mano en este paciente. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Los síntomas neurológicos, entonces se van a dar a la tetania, va a haber signo de Chebostek y Trousseau positivo, puede tener convulsiones, parestesias, pueden aparecer calcificaciones en los ganglios basales y alteración del estado mental en el paciente. A nivel de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? El calcio sérico disminuido, el fósforo aumentado y la paratormona baja
o inclusive indetectable, excepto en aquellos casos que tengan resistencia a la paratormona, en el cual pueden estar los valores elevados. El dosaje de la vitamina D va a estar baja y la fosfatasa alcalina es normal. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes que tienen hipocalcemia? Hipocalcemia. Este es el algoritmo diagnóstico del paciente con hipocalcemia no quirúrgica. Tenemos que corregir el calcio corregido, siempre acuérdense de que va unido a las proteínas, entonces tenemos que corregir el calcio. Y para ver si realmente es una verdadera hipocalcemia que tiene nuestro paciente. En el caso de que tuviera hipocalcemia y que tiene síntomas de tetania o alteraciones en el electrocardiograma con un QTc largo o una sonda T-picúdeas, entonces a esto debemos hacer un tratamiento urgente del paciente de corregir ese calcio bajo, este calcio disminuido que tenga el paciente, y entonces vamos a administrar ampollas de calcio por vía endovenosa. Acuérdense que esto hay que administrar lentamente en unos 5 a 10 minutos en una ampolla, y después haremos una perfusión de calcio diluido en solución glucosada al 5%, unas 5 ampollas para que esto pueda pasar en unas 8 horas y lograr que los valores de calcio no sean tan severos y logremos aumentar algo los valores del calcio. Si el paciente no tiene síntomas graves ni de tetania ni hay alteraciones electrocardiográficas, entonces nos da el tiempo necesario para poder evaluar, hacer una adecuada historia clínica, un examen físico, medir los valores de creatinina, la albúmina, el magnesio, el fosfato y medir cómo está la paratormona a nivel sanguíneo. Entonces, ¿cuándo hacemos tratamiento de urgencia? Cuando existe tetania o cuando existe alteraciones electrocardiográficas con prolongación del segmento QT, ondas T picudas o imágenes de bloqueos que estén produciendo alteraciones en la conducción nerviosa adecuada del corazón. Si no tiene nada de eso, entonces tenemos tiempo para evaluar el paciente y hacer una buena historia clínica, medir la paratormona, y medimos la paratormona, y si la paratormona está baja, entonces sospechemos de un hipoparatiroidismo primario y busquemos si es de causa quirúrgica, autoinmune, si se debe a un proceso inflamatorio o si se debe a una causa genética. Si la paratormona está alta y el fosfato está alto, entonces será un hiperparatiroidismo secundario a una enfermedad renal, destrucción tisular o una hipomagnesemia. Si la paratormona está alta, pero el fosfato está normal o bajo, entonces eso se puede deber a una deficiencia de la vitamina D, enfermedades hepatobiliares o síndromes de mala absorción o tumores a nivel de los huesos. Entonces nos da tiempo a investigar, no nos desesperamos por corregir el calcio, investigamos la causa para hacer un tratamiento adecuado. El tratamiento consiste en disminuir los síntomas que tiene el paciente, evitar las complicaciones, llevar el calcio a valores cercanos a los niveles normales bajos. No pretendemos llevar a valores altos de calcio, sino a los mínimos normales, que no le produzca sintomatología al paciente y que la calciuria en 24 horas sea menos de 300 miligramos. Para eso, ¿qué le vamos a dar al paciente? Dietas bajas en sodio, le vamos a aportar vitamina D,
entre 0,25 y 1 microgramo 1 o 2 veces al día. Le damos calcio por vía oral 3 veces al día para que pueda absorberse el calcio a nivel intestinal. Y muchas veces tenemos que dar diuréticos en el caso de calciurias mayores a 250 miligramos día. Estas tiazidas van a disminuir las calciurias y los cálculos a nivel de los riñones. Y con eso hemos terminado. Nos vemos el próximo miércoles.